Y ya estamos saludando a Francisca Alviña, quienes ustedes ven en pantalla. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida una vez más al programa. Hola, bien, ¿y usted, profe, cómo está? ¿Cómo estuvo la semana? Muy bien, gracias. ¿Y tú también? Espero. También. ¿Qué nos vas a contar? ¿De qué nos vas a hablar en el día de hoy? Bueno, en este bloque vamos a hablar sobre Fritz Lang, que es un director muy prominente austriaco que desarrolló su carrera principalmente en la primera mitad del siglo XX en Alemania y luego, una vez exiliado político, en Estados Unidos, donde ya tuvo más libertad para desarrollar otro tipo de cine. Así es, bueno, Fritz Lang, reconocido por todo el mundo que cinéfilo, marcó una etapa importante en el desarrollo del cine. Fue director de películas que son emblemáticas y hasta nuestros días eh, son tomadas en cuenta no solamente por la gente que gusta de el cine, los cinéfilos, sino también por las escuelas de cine, por los nuevos realizadores, porque él marcó un concepto nuevo en la industria cinematográfica. Una persona que, no sé si tú sabes, que él nunca pensó ser cineasta. No, no sabía. No, pues, él nació, como tú dices, en Viena en 1890 y sus papás no querían que hicieran nada de arte. A él le gustaba la pintura, le gustaba el dibujo, le gustaba, y sus papás no querían nada, como muchos papás que de repente no quieren que sus hijos hagan algo que Mm. podrían destacar. Perdón. Entonces, él estudió arquitectura. No concluyó arquitectura, pero creo que le sirvió para el futuro de su oficio, que era el cine. Posteriormente, como estudió arquitectura, pudo enseñarse la pintura, empezar a pintar, empezar a tener una visión distinta del arte, ¿ya? Y finalmente él sigue haciendo sus cosas, llega a la Primera Guerra Mundial y él se enrola en el ejército y va al frente de batalla. La historia de Fritz Lang es súper entretenida. Él va al frente de batalla, se enrola, y estamos hablando de 1810, 1918, ¿cierto? Y luego de eso, es herido en el frente y lo llevan a un hospital. En el hospital, mira, las cosas en la vida todo en la vida, todo es coincidencia, ¿Qué y pasó en el hospital? conoce a un director de cine que también estaba internado en el hospital. Yo no sé si estaba internado porque estaba herido, no tengo idea, que era Joel May, Joy May, y o sea, empiezan a hablar, a comentar, y quiero que hace Mail, que era director de cine, le dice que le gustó lo que hacía, le mostró las pinturas y le gustó lo que hacía, que trabajara con él, y lo contrata. Bueno, por ahí llega a hacer su primer guión y lo filman. Fritz Lang queda muy enojado con el resultado de la película y decide hacer sus propias películas, y ahí empieza ese largo peregrinaje que termina en Hollywood cuando él murió en el año 1976. Y al parecer Fritz Lang era bastante crítico de su propio trabajo y era muy Sí, difícil que estuviera conforme con las mismas películas que él hacía. O sea, él produjo y dirigió películas que son emblemáticas y que de hecho sentaron precedentes para muchas otras películas después de ciencia ficción, dentro del género de expresionismo alemán, se le atribuyó también ser parte importante del cine oscuro también ya dentro de su carrera en Estados Unidos. Eh, y podríamos repasar algunos de sus títulos más emblemáticos como director. o sea, mira, él tiene muchos títulos emblemáticos. Yo creo que a esta altura, cualquier película que se encuentre, porque hay muchas perdidas todavía, o que se exhiba, es interesante. De repente a Fritz Lang se le puede hacer un ciclo de cine de no sé cuántas películas. Él participó en una cantidad importante de títulos, estuvo en 46 películas, y Ah, algunas perdidas, como te dije, pero hay algunas que destacan, y cuando uno hace un recuento de su trabajo, sobresalen inmediatamente. Yo sé que tú conoces, por ejemplo, el doctor Mabuse. claro, es un personaje bastante histriónico dentro de las películas de Fritz Lang y creo que es una de las películas que él quedó más contento y satisfecho con el resultado.
Sí, bueno, y también es una película obligatoria, pero yo creo que hay que detenerse en un título que es como el más reconocido de Friedland a nivel mundial en este momento, a nivel de historia del cine, como es Metrópolis. Uf, Una sí. película que fue restaurada hace como 10 años, se le agregaron algunos minutos que faltaban, y Metrópolis creo que marca un antes y un después en la historia del cine. ¿Por qué? Porque con Metrópolis Friedland lo que logra hacer es tener otro enfoque del cine. Él aplica sus conocimientos de arquitectura para la realización, creando escenarios, creando nuevos tiros de cámara, con una historia que era futurista. Imagínate que el personaje central, que es María, se ubica en un espacio que podríamos, en el siglo pasado, ubicarlo en el siglo XXI. Y nadie diría nada en este momento. Si hubiera un personaje como María ahora y lo proyectáramos en 100 años más, a nadie le llamaría la atención porque podría ser así. Y él lo vivió en la década del 20 del siglo pasado. Entonces, la proyección que tenía su trabajo es interesante. Ahora, fíjate que él vislumbra en la automatización, el abuso hacia el trabajador, y en esa parte del abuso del La lucha trabajador, de ¿cierto? clases La también. alineación, ya cuando el hombre es alienado, incluso en la película de Metrópolis aparece una escena donde van todos los hombres marchando al mismo compás para llevar a cabo la producción. Que en el año 1980 el grupo Pink Floyd toma eso para hacer el videoclip de The Wall. Sin duda ha marcado muchos precedentes también posteriores, porque la película Metrópolis del año 1927, que estuvo basada en la novela del mismo nombre de 1926, que escribió la esposa de Lang, Thea von Harburg, y ella también ayudó a coescribir el guión de la película Metrópolis, que es una película muda por el tiempo, ¿cierto? Una película muda en blanco y negro, en la que también se considera una de las grandes películas o de las primeras películas de ciencia ficción, en la que, como usted dice, profe, en su época causó asombro por el nivel de producción, la puesta en escena, las grandes cantidades, estas multitudes de gente que veíamos en las películas, que en esos tiempos no había CGI, no habían efectos especiales que pudieran replicar estas multitudes, y sin duda también el trasfondo bastante político, con la alienación social, con la lucha de clases, y en esta especie de, básicamente, del argumento de que había una clase trabajadora empobrecida y había una sociedad paralela ya elitista que gozaba de todos estos privilegios. Y la Sí, bueno, automatización también. con esa, con esa sociedad paralela es bien interesante también la película, porque recuerda que a María, y hay una escena que así lo hace, el, los, los oprimidos la veían como la salvadora. De hecho, hay una escena que parece que fue una virgen. Y esa salvadora, que es María, es la que hace que se abran las puertas y esa sociedad oprimida pueda salir a la libertad y ve una ciudad totalmente distinta a la que ellos estaban acostumbrados, que estaban en la opresión. ¿No? Y también el personaje de María es muy importante porque hace que el hijo de Johan Fredersen, que es el dueño, amo y señor de la metrópolis, esta ciudad ultra tecnologizada y avanzada, hace que su hijo sea parte y salga de cierta manera de esta burbuja en la que vive y vea la realidad. Básicamente que el héroe salga y luche en contra de su propia naturaleza. Sí, de repente, lo que pegaría un poco esta película, de no ser todo lo grande que pudo ser, es las actuaciones. Recordemos que el elenco, el reparto, era gente proveniente del teatro, por lo tanto era muy histriónica en forma de teatro. Entonces eso faltaba un poco, no había tanta experiencia. Ahora, la novela es totalmente futurista, cuando sale el pueblo oprimido hacia la luz, vemos que hay autos voladores, ¿cierto? Hay otros que van por carriles aéreos, grandes edificios, construcciones que no se imaginaban, y la sociedad oprimida con estos overoles todos iguales, en la película se nos oscuro obviamente, todos vestidos iguales, todos marchando en unísono, y que nadie se podía quedar atrás porque se paraba la producción de esa ciudad fábrica.
No, y bueno, con respecto a que los actores venían desde esta plataforma del teatro, también como punto a favor encuentro que toda la actitud teatral también es un factor importante porque como es una película muda, tenía que ser bastante expresionista todo, la faceta de los actores, etcétera, porque había un diálogo entre medio de las películas que narraba un poco el hilo de la historia y del argumento. Bueno, Freelance, como digo, tiene una filmografía muy, muy interesante. Los Nivelungos, sin ir más lejos, que es anterior a Metrópolis. Claro, sí, estuvo la sacaron como 4 años antes de 1924, si no me equivoco. También lo ayudó, fue coescrito el guión de esta película que fueron 3 partes, 2 partes si no me equivoco. También con su esposa Fia von Harbu, que luego ella abrazó el nacionalsocialismo. Ellos trabajaban juntos constantemente, o sea, Fia ayudaba a Lang a escribir los guiones y era una guía importante para él en la producción de sus películas. En Los Nubelungos también es una historia épica, muy similar pero basada en los cuentos germanos, muy similar a lo que fue también el Mio Cid de España, y un poema épico anónimo del siglo XIII. Y en ese argumento, esa fue la inspiración en la que basaron Los Nibelungos. Oye, y en el año 63, Fritz Lang fue actor de una película francesa que dirigió, si mal no recuerdo, Godard, Jean-Luc Godard, sí, el año 63, y en la que tomaba parte Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, que después vimos mucho tiempo en televisión con el Ripley, increíble pero cierto, y ahí estaba Fritz Lang, que se interpretaba a sí mismo en esa película de, de, de Godard, como te digo, que se llamaba Le Mépris, con la Ya, Brigitte ese dato Bardot, no lo conocía. nada menos. Y con O un sea, gran elenco además también. además, y finalmente él, como dicen las crónicas, no muere en Estados Unidos, murió en Hollywood. Murió en Hollywood, sí. Claro, porque recuerda que hasta esa época, 70 más o menos, principio de los 80, todas las películas que se hacían en Hollywood decía hecho en Hollywood, no era hecho en Estados Unidos. Y la gente que moría en Hollywood decía murió en Hollywood. Un dato anecdótico. O sea, yo creo que uno cuando así lo que se quita colación ahora a Fitland, cuando se abre a Fitland, es como ir un poco a la historia del cine. Y eso es importante para la gente que gusta del cine y ver películas que son emblemáticas como de las que nombramos, Metrópolis, Nibelungo, Mabuse, etcétera. Tan emblemáticas que de hecho Metrópolis fue la primera película que fue nombrada como Patrimonio de la UNESCO, como una cinta que recoge eh, extractos importantes de la sociedad y es una película que está dentro de las filmografías que sí o sí hay que ver dentro de la historia del cine, por eso tiene un repertorio tan importante y tan, una repercusión que han también retratado a través de sus personajes, a través de su montaje, a través de su puesta en escena, otros grandes directores, otras grandes películas y otros personajes también, como el científico loco que está en este calabozo gótico inventando, que también después lo hicieron en Frankenstein, etcétera. Fritz Lang de verdad que es un exponente que debe ser estudiado y que debe ser admirado también por el trabajo que ha hecho. Bueno, y para finalizar, porque ya el tiempo nos pilló, Frank, hay una película que si Murnau tiene a Nosferatu, Friedland también tiene su vampiro propio, porque es ¿M? M, claro, el vampiro de Düsseldorf, del año 1931. Hay una película de terror de Friedland. O sea, participó y tuvo dirección en muchas historias, en muchos géneros en realidad, Friedland. Así es, navegó por varios géneros, no se quedó encasillado en nada, él fue explorando distintas corrientes y fue el propulsor de distintas corrientes también.
Bueno, interesante lo que nos has traído, Fran. Espero que la gente se interese por Freeclan, vayan a buscar, partan por Metrópolis, que es como la más popular, la más conocida y la más fácil de encontrar. Después ya se van a los nivelungos y ahí comiencen a buscar porque les va a encantar. Fran, un gusto haberte tenido nuevamente. Muchas Que estés muy gracias, bien gracias a todos los que nos ven también. y nos encontramos en el próximo programa. Chao. Chau, chau.